En la siguiente actividad seguimos trabajando con fórmulas y en particular veremos cómo trabajar o cómo realizar cálculos en una hoja utilizando datos que se encuentran en hojas diferentes del mismo libro. Para el caso, como decimos, se trata de datos que están en el mismo libro pero en otras hojas. Podría suceder también que quisiéramos trabajar con datos que están en otros libros. Eso quedará para un ejemplo posterior. Bien, en el ejemplo estamos trabajando con un resumen de datos correspondiente a compras directas. Y entonces tenemos en la hoja resumen institucional la necesidad de calcular la cantidad total de compras directas que se realizaron en 3 oficinas. Esos datos, los datos de cada oficina, se encuentran en 3 hojas que están en este mismo libro, donde se encuentra toda la información disponible. Entonces, si lo que queremos hacer es obtener la cantidad total de compras, en la hoja resumen institucional comenzamos a escribir nuestro cálculo. Vamos a utilizar la función suma, vamos a abrir paréntesis y vamos a ir a la hoja oficina 1 y allí vamos a seleccionar la cantidad de compras realizadas en esa oficina. Necesito calcular ahora o necesito tomar el dato que tengo en la hoja oficina 2 y luego el dato que tengo en la oficina 3. Entonces lo que voy a hacer en este caso para separar una dirección de celda de la otra es escribir un punto y coma. ¿Sí? La función suma nos permite trabajar con hasta 1024 rangos diferentes y entonces para separar uno del otro lo que utilizamos es el punto y coma, como en cualquier función. Cuando trabajamos con varios argumentos, esos argumentos se separan uno de otro con un punto y coma. Ahora voy a la hoja oficina 2, selecciono la cantidad y nuevamente punto y coma y me cambio a la siguiente hoja y elijo en este caso la última celda que quiero sumar. Y ahora estoy ubicada en la hoja oficina 3 y acabo de seleccionar el último elemento de mi fórmula. Entonces lo único que me resta por hacer es cerrar los paréntesis y desde aquí directamente presionar la tecla Enter. Eso nos va a llevar a donde comenzamos a trabajar. Y de esa manera aquí podemos observar la fórmula que acabamos de generar. De la hoja oficina 1 la celda B4, de la hoja oficina 2 la misma celda B4 y de la hoja oficina 3 también la celda B4. En este caso se trata de la celda B4 siempre en las 3 hojas porque las hojas están exactamente armadas de la misma manera. No necesariamente tiene por qué ser la misma hoja, o mejor dicho, la misma celda de cada hoja. ¿Sí? En este caso se trata de una casualidad porque las 3 hojas son iguales. Ahora puedo copiar, como en cualquier otro caso, proceder de la misma manera que procedemos siempre. Arrastramos y copiamos. La fórmula original trabaja con 3 referencias a celdas de esas hojas y son en particular 3 referencias relativas. De manera que cuando hacemos la copia, las direcciones de celda podemos observar que se van actualizando automáticamente. Ahora quiero la cantidad de celdas observadas. El cálculo es muy similar, solo que en este caso y para probar otro método voy a utilizar la función suma, pero en este caso en lugar de escribirla la voy a digitar o la voy a seleccionar desde aquí. Suma. Cuando utilizo el asistente o cuando utilizo los botones para llamar a las funciones, esas funciones siempre pretenden adivinar, por decirlo de alguna forma, cuál es el dato que quiero sumar. Y en este caso me marca la celda contigua. Como esa celda no es la que a mí me interesa, simplemente voy a borrar y ahora me voy a oficina 1, elijo la cantidad de compras directas observadas, nuevamente
nuevamente punto y coma y hago lo mismo con las otras hojas. Cierro paréntesis cuando seleccioné la última y presiono Enter para terminar. Observen cómo al presionar Enter, sin importar en qué hoja yo haya quedado al final, vuelve al lugar original. Ahora quiero calcular el porcentaje de compras observadas con respecto al total. En este caso los datos están en esta misma hoja, así que sencillamente haré la división haré la copia y como se trata de un porcentaje vamos a cambiarle el formato simplemente para mejorar la presentación. Activamos el cuadro, nos vamos a la pestaña número, vamos así, porcentaje. No le voy a dejar posiciones decimales, así que las voy a llevar a 0. Y voy a aceptar. Bien, ahora quiero calcular la cantidad de reiteraciones de gasto. Si observo en las otras hojas, voy a ver que también tengo esa información allí. Entonces, nuevamente vamos a proceder de la misma forma que en los casos anteriores. En este caso, simplemente y para mostrar otra forma de trabajar con las funciones, voy a utilizar el asistente. Entonces, en la celda donde quiero el resultado, activo el cuadro del asistente. Aquí aparecen las últimas funciones o las recientemente usadas. Si no apareciera la función suma, que en este caso está, yo podría ir a listar todas las funciones y en esta lista automática y alfabéticamente ordenada elegir lo que quiero. Me voy a quedar con esta porque es una opción más práctica simplemente. Suma, acepto y ahora voy a ver el cuadro que me va a permitir irle agregando todos los números que quiero agregar. Vamos a hacer una corrección. Hace unos instantes les hablé de 1024 argumentos. En realidad, y si nos fijamos aquí, en esta zona del cuadro, lo que me dice es que puedo utilizar de 1 a 255, no 1024. 255 son la cantidad de argumentos que la función me permite que le agregue. Número 1. Presiono el botón para que este cuadro se reduzca y me permita ir a la hoja y elegir el dato. Vuelvo al cuadro y ahora el número 2. Y observen que cuando haga clic en el número 2 se me va a abrir la posibilidad de agregar un tercer número. Ahí. Reiteraciones de gasto de la oficina 2. Y ahora agregaré el tercero y entonces cuando agregue el tercero automáticamente aparecerá una cuarta posibilidad. Y así sucesivamente seguirían apareciendo hasta los 255 argumentos posibles. Reiteraciones, vuelvo acá y nuevamente desde aquí simplemente aceptamos. Copiamos el resultado y en todos los casos trabajamos con referencias relativas de manera que las referencias se fueron actualizando automáticamente. Porcentaje de reiteraciones con respecto al total. Dividido la cantidad total. Presionamos Enter. Arrastramos la fórmula. Quiero aplicar en estas celdas el mismo formato que apliqué en estas. Entonces, elijo cualquiera, presiono el botón de copiar formato y lo aplico a todo el rango. Ahora, monto total de las compras. Nuevamente, misma idea. Así que
sumo este total más este y este otro. Cierro y obtengo el resultado. Vamos a aplicar. En este caso voy a ir por acá. Separador de miles y un solo decimal. Y ahí tenemos los resultados. De esta manera entonces nosotros podemos desde cualquier hoja del libro hacer referencia a datos que tenemos en otras hojas y utilizarlos para realizar el cálculo que corresponda. Ya sea aplicando referencias relativas como en este caso, porque el ejemplo nos requería que utilizáramos referencias relativas, o eventualmente si debiéramos trabajar con referencias absolutas, también se puede hacer de la misma manera que ya hemos visto en otros ejemplos. Ahora me voy a la hoja estadística anual y voy a aplicar estos cálculos que tengo por aquí, en este caso utilizando otras funciones. Cantidad total de compras directas. Este dato será la suma de este rango. Promedio mensual del gasto. Calculamos el promedio de los montos mensuales. Máximo gasto. Función max. Si hago doble clic, ya me aparece la función totalmente escrita y abre paréntesis. Me permite ir y seleccionar, cerrar y volver. Y lo mismo para el mínimo. Doble clic. Elijo los montos. Cierro paréntesis y cuando presione Enter voy a obtener los resultados. Mejoramos el aspecto de esto colocando separadores de miles, 2 cifras decimales, y ahí nos queda pronto el resultado. Así entonces resolveríamos este ejercicio trabajando con referencias de celda entre diferentes hojas de un mismo archivo. Prueben hacer el ejemplo, cualquier duda, como siempre, la plantean en el foro y estaremos disponibles para responder todo lo que sea necesario.